Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro organizado por el Instituto de Comunicación Institucional de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en conjunto con Info Ciudadana y la Konrad Adenauer. Le vamos a dar la palabra a la directora del ICI de la facultad, a la licenciada María José Bustos. Gracias, Mica. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y muchísimas gracias por haber destinado este tiempo de sus vidas y de sus pandemias a compartir este espacio que hemos titulado como un encuentro para construir confianza, la comunicación desde los datos y la transparencia. Creemos que es un tema de una estrictísima actualidad que merece ser reflexionado profundamente, y para eso contamos con la participación de dos personas que son muy cercanas a nuestra casa de estudio, que les agradecemos enormemente la disponibilidad en cada ocasión en que las convocamos, y que desde Info Ciudadana, de quien es fundadora y directora Adriana Amado Suárez, y quien también participa allí, que es Eugenia Etkin, nos van a echar un poco de luz y provocar algún tipo de debate sobre este tema. Presentaba María la idea de que queríamos hablar de la confianza, que es una de las cuestiones que se ha convertido en el desafío. Estamos en este año en donde todos nos digitalizamos, la comunicación institucional y la comunicación política y la comunicación gubernamental y la comunicación comunitaria tuvo como un nuevo impulso, porque también tuvo que incorporar códigos y tuvo que encontrarse con unos públicos que, además de estar en la casa con más tiempo, también empezaron a lo largo del tiempo a participar activamente. Yo voy a abrir compartiéndoles algunos ejemplos concretos de a qué me refiero con cómo se digitalizó la comunicación y cómo por ahí nos falta en algunas cuestiones entender esta nueva lógica participativa de las audiencias. La comunicación dejó de ser un mensaje en la medida que la información sobra. La comunicación hoy también es esa performance, es decir, que si una organización se muestra accesible, también está transmitiendo que es accesible más allá que lo diga o no. Si una organización rinde cuentas y ofrece datos de manera que la ciudadanía los revise y participe en ellos, también está dando el mensaje de que es una organización más accesible. Una de las cosas que les decía que pasó en 2020, que ha cambiado de alguna manera la forma en que nos comunicamos, tiene que ver con que toda la comunicación tomó un impacto global. La comunicación, más allá de que la pandemia era un problema local, tuvo estos espacios de comunicación global en donde las cifras de afectados, la información que tenía que ver con las medidas, con la vacuna, con todas esas cosas que estábamos viendo, no venía de una sola fuente. Y en el momento en que una de las fuentes la anunciaba, ya simultáneamente la estaban anunciando otros países, y eso también le generaba una complejidad, porque de pronto se venía una especie de comparación y de contraste con la información que lo hacía como más dinámico. Seguramente todos ustedes vieron este sitio que es la Johns Hopkins University, no sé si calculo que todos han escuchado, porque desde el inicio de la pandemia, esta universidad se convirtió en la fuente de referencia de todos los datos globales. Uno podía ver estas pantallas en los noticieros de cualquier país. ¿Por qué? Porque fue la primera universidad que tomó los datos de los reportes diarios y en un sistema dinámico lo puso al servicio de la consulta. Entonces uno podía ver, más allá de la información de los Estados Unidos, podía ver la información de cualquiera de los países, y de alguna manera se venía
digamos, se convirtió en una fuente de estadísticas globales. Lo mismo le pasó a la CDC. La CDC es como el organismo de salud de los Estados Unidos. Pasó de tener cero, de que nadie supiera que existía una agencia de salud en los Estados Unidos, a tener 10 millones de consultas diarias. Eso es un cuarto de lo que tiene Wikipedia cualquier día. Para que se den una idea además de la magnitud de cómo una organización puede pasar de cero a ser una fuente de consulta global solo prestando el servicio de la información. Lo que permitía era, además de tener el mapa global, tener actualizadas los datos y además compartir esos datos. Lo que pasó después, y eso también fíjense cómo en la medida en que uno va perfeccionando la información también se genera un desafío, es que rápidamente ese lugar lo tomó la Universidad de Oxford. Este sitio, Our World in Data, tiene 10 años. Empezó como una iniciativa de la sociedad civil. Un señor se dedicaba a compilar y lo que planteaba era que si ustedes se fijan, tienen datos, y esto se los recomiendo porque para los trabajos finales de grado son ideales, tienen datos demográficos, de salud, de comida, de violencia, de muertos, o sea, era un lugar muy, muy interesante hasta que empezó además a compilar los datos de COVID. Pero además de compaginar los datos de todo el mundo, los presentaba en una forma dinámica. Y entonces esto hizo que fuera además mucho más interesante de consultar que el anterior mapa, que si bien era visual, todavía no tenía este dinamismo, como por ejemplo, si nosotros acá agregamos Argentina, por ejemplo, están todos los países del mundo, sacamos Canadá, que saquemos India, por ejemplo, y Japón, y agreguemos Uruguay y Brasil para poner... Es decir, lo que permite este tipo de consultas es tener un dato dinámico, y además hacerlo, fíjense, si yo acá calculo, me voy mostrando cómo desde el 1 de marzo que tienen compilados los datos, yo podía ver la cantidad de casos confirmados y lo pido en este caso por 1.000.000 de personas para que sea comparable en todos estos países que son tan distintos demográficamente. Este servicio que prestaba la Universidad de Oxford no solamente la convirtió ahora en la fuente de consulta inestimable, sino que también nos enteramos en septiembre que, digamos, valida los datos. Argentina cambió la forma de medir la forma de los test, entonces como estadísticamente los datos no le cerraban, sacó los datos de Argentina y de pronto nos dimos cuenta que Argentina había hecho un cambio en la metodología de medición que la Universidad de Oxford dijo, hasta que lo homologuen y lo unifiquen, no lo vamos a consultar. ¿Cómo ofrecemos los datos nosotros en Argentina? Argentina tiene sitios como mucho más estáticos. ¿Cómo hacemos que la información pública, además de que esté disponible, sea accesible y sea interesante? Es muy diferente tener un sitio donde uno puede conjugar dinámicamente con mapas y con gráficos y pedir la proyección lineal, ¿no? Que tener un sitio más estático. Acá, en el caso de Argentina, los datos ahora están desde julio, no siempre estuvieron disponibles, pero acá vemos, estos son los datos que toma la Universidad de Oxford automáticamente de todos los países y los grafica. Entonces, fíjense que yo puedo decir que acá la información es pública, que tengo un reporte día por día. Ahora, ¿es accesible la información? Por lo pronto, acá está como más, digamos, reservada a
profesionales que la puedan interpretar y, digamos, como que pierde esa posibilidad de que además la información sea una forma de despertar interés por el tema. Algo parecido pasó cuando fue el tema de los incendios, yo quería, ahí sí como periodista, tener la información acerca de cuáles eran las áreas quemadas de Córdoba para hacer el reporte, y acá tenía, ¿no?, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pero fíjense que para consultar, ¿no?, yo tengo un sitio como de nuevo muy más textual, y si yo quiero consultar el catálogo de imágenes, tengo acá un mapa, pero también para navegarlo está como más dirigido a especialistas, ¿no? Hay que poner determinadas variables. Y fíjense qué me pasó, yo directamente fui al sitio de Brasil, y acá de nuevo miren esta idea de la información como global, es donde yo, fíjense, en el sitio de Brasil yo podía pedir la información de Argentina. Y no solamente estaba sistematizada en donde me mostraba, por ejemplo, que en 2020, ¿no? O sea, por ejemplo, el pico de cantidad de incendios en Argentina fue en 2009, en el mes de octubre, ¿no? Sino que además me mostraba, y fíjense que acá yo tengo el dato y la confirmación de que 2020 ha sido el año de más incendios, incluso superando al récord de 2003, donde había 69.000 focos de incendios. Más allá de esto, la navegación satelital, este es el mapa satelital Córdoba, la situación ahora está más calma, cuando estaban en el peor momento, esto que ahora estamos viendo al noreste, lo tenía Córdoba. Y también acá tenemos una información en sí misma, ¿no? Porque la pregunta es ¿dónde están las noticias de esos focos de incendios en esas zonas del país? Este es uno de los cuadernillos que les decíamos que, así como sirve para los periodistas, es una herramienta para cuáles son los marcos legales que le permiten obtener información pública, también a la inversa sirve para las organizaciones entender en qué consiste la accesibilidad de la información. La ley, por ejemplo, es sumamente clara. La información no solo tiene que estar publicada o colgada en una página, tiene que ser accesible, tiene que ser legible, y lo que nos mostraban estas dos universidades extranjeras, una pública, la otra privada, que uno puede convertirse en una fuente de referencia global simplemente prestando un servicio. Ellos no producían la información, porque la información era la que aportaban cada uno de los países, pero en esa compilación y en esa graficación estaba el servicio y el posicionamiento de las organizaciones. Como enfatiza Adriana generalmente en sus conversaciones, en sus charlas, todo lo que aprendimos de comunicación nos enseñó el siglo pasado, por lo cual el desafío ahora es ver cómo repensamos los modelos de comunicación y cómo repensamos estos emisores institucionales que han perdido la exclusividad de difundir información. Por lo tanto, la información ya no es exclusiva de los medios masivos, sino que hay todos los días, las 24 horas, usuarios que las dan gratuitamente, de forma mucho más interesante que muchas instituciones, que en general los medios. Así que este es el desafío que se nos presenta a las instituciones, a la ciudadanía, cómo presentar información de calidad que sea atractiva, que sea veraz y sobre todo que sea confiable. Traemos algunas reflexiones y es el supuesto de que ya la visibilidad no da confiabilidad. ¿Y qué queríamos decir con esto? Que en general en tiempos donde toda la vida pasa por las redes sociales y donde toda la vida se exhibe y encima las instituciones cuentan con herramientas de difusión propias,
Ya el diferencial no es la visibilidad, sino la confianza en la información que difundamos. Pero también es información científica, puede ser súper respetada, pero no es interesante para leer como lectura. Es decir, lo importante también tiene que ser interesante en su presentación. Por eso brindar información distinta, de manera atractiva, de que el lector tenga ganas de leer o un usuario tenga ganas de consumir ese posteo que damos, también es un desafío para los comunicadores. Por eso también está bueno mostrar aristas novedosas, diferentes de un tema que exige muchísima creatividad. Por eso lo que también insistimos es que más que cantidad de gacetillas, más que cantidad de información, hagamos foco en la calidad que estamos ofreciendo. Es decir, ya no es la cuestión competir por atención, sino competir por ganar confianza. Es decir, qué datos, qué información le estamos dando desde nuestras instituciones para que periodistas, medios o usuarios con ganas de consumir nuestra información nos sigan validando, ¿sí? Por eso, información también que no se entiende, información que no llega, información que no es accesible, tampoco es una información que tenga sentido. ¿Cómo aportar información ciudadana o información de calidad a partir de lo que sea, a partir de las redes sociales, a partir del vínculo con el periodismo, a partir de las plataformas propias? Es decir, hay un abanico bastante amplio de posibilidades que nos permiten difundir información. Desde que puedo, como hoy cualquier ciudadano tiene la capacidad de cubrir cualquier evento, a partir de testimonios, grabaciones, imágenes, por eso tampoco los medios masivos tienen esta capacidad de tenerlo ellos solos, ¿no? Porque podemos utilizar informes, grabaciones, resoluciones judiciales, todas aquellas diferentes instancias que nos permitan validar nuestra información. También esto que llamamos la información diferencial, que es la información que los otros tienen ganas de escuchar, porque de eso se trata cuando difundimos algo, también es necesario verla de la manera cómo podemos mostrar cifras, datos, información con argumentación que nos ayude a entender o a difundir lo que queremos. Y para eso le hemos traído, a modo de ejemplo, y ya más para cerrar el debate, un cierto decálogo que llamamos para optimizar estas estrategias de información o de difusión con información ciudadana. Recordemos que si no es interesante para los periodistas, difícilmente lo sea para los lectores o para quien lea un post. Es decir, si no es interesante para uno, imagínense lo que posiblemente sea para el resto que no esté involucrado con los temas nuestros. Por eso es mejor traducir datos y traducir a un lenguaje más llano la información que se tenga. Otro de los ítems que podríamos tener en cuenta es que los artículos de opinión pocas veces interesan y menos a la prensa. Entonces, cuando una institución quisiera sentar opinión sobre algún tema, lo mejor es a partir de las plataformas propias. Todos tenemos posibilidades de transmitir videos en YouTube, hacer estas charlas por streaming, reproducir podcasts propios. Es decir, si uno quiere opinar, lo mejor ahí sí es utilizar medios propios. Otra cuestión que sostenemos es mejor que una declaración, una conferencia de prensa. Esto lo trabajamos hace muchos años en Info Ciudadana. ¿Por qué las conferencias de prensa? Porque permite ampliar y convocar a diferentes periodistas y a otros actores sociales para que tengan conocimiento de lo que hace la institución o lo que hace una persona. Bueno, esto de participar en espacios alternativos que no sean los propios. La pandemia nos enseñó que los webinars y los streaming son plataformas bastante posibles para compartir información, y lo que se trata es eso también, de compartir información.
Y esto que es agobiante para los periodistas, pocos comunicados de prensa. En general las instituciones pensamos que difundiendo gacetillas ya hemos comunicado o ya hemos cumplido con el deber de comunicar. Nadie lee gacetillas, menos los periodistas. Es muy poco probable que te publiquen la gacetilla que querés, y si te la publican ha sido de un esfuerzo descomunal para las instituciones. Y por último, como para cerrar este decálogo, para poner a pensar, y ojalá podamos sumar otras miradas que ustedes tengan, convertirse en fuentes confiables. Más vale que te consulten poco, pero que seas absolutamente confiable, que te consulten mucho y que por ahí tu dato sea erróneo y no te llamen más. Estar informados también de lo que sucede en los medios, qué están debatiendo qué temas se instalan los medios, para ver si desde las instituciones, desde las organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas, podemos filtrar y acompañar esta conversación social. Y después, algo que también promovemos de InfoCiudadanos es ser generosos en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Los datos que uno tenga, la información que uno investigue, compartirla, porque fíjense que muchas veces los TikTokers tienen esta generosidad de compartir recetas de cocina o de compartir coreografías, y por eso tienen tantos seguidores. Lo mismo tendríamos que aprender desde la academia, desde la información, cómo ser más generosos con nuestra información. También basta del discurso autorreferencial, es decir, no confundir información con publicidad. En general, las instituciones y muchas organizaciones pretenden que les publiquen información de autohalago, ¿viste? Y el periodista y la prensa ya no tiene más ganas, y tampoco, y pasa lo mismo, sucede lo mismo en las redes sociales. Y por último, valorar a todos los medios por igual, es decir, el medio local, el medio nacional, no, porque si no es mucho desgaste pensar que solamente los grandes medios puedan hacer circular nuestra información. Por ahí hay medios locales que pueden replicarse después en medios nacionales, hay redes sociales, hay un montón de espacios en la web que nos permiten difundir nuestra información. Pero finalmente de lo que se trata es utilizar la información como una herramienta de participación ciudadana. Eso es lo que establecemos, y esto es lo que sumaría el valor a lo que venimos debatiendo como información de calidad e información transparente. Generalmente la comunicación de las organizaciones se ponía como un puente, ¿no?, entre la organización y los medios a su vez llegaban a las vastas audiencias. Hoy vemos que las audiencias se ponen en contacto con el medio se pone en contacto con la organización se pone en contacto con la audiencia, las audiencias se ponen en contacto entre sí, que eso es lo más inquietante. Piensen la cantidad de eventos que que nos enteramos estos últimos días simplemente porque alguien lo subió en sus redes sociales y la propia comunidad activó la información, y a partir de ahí pasó a los medios. ¿Cuánto, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo del tema de los incendios en Córdoba? ¿Cuánto de lo que nos enviaban cada uno a los amigos de lo que estaba pasando se convirtió en un llamado de atención para que se tratara el tema en los medios? ¿Cuánto de lo que se compartía en directo en las redes sociales, porque los propios protagonistas tenían un acceso a ese evento como no podía tener ningún medio? Entonces, ¿qué significa esto? Que las redes sociales no son espacios de difusión, son espacios de conversación a la vista de todos. Entonces, no es solamente lo que conversamos, sino también es si conversamos o no. Es decir, también mostrar la forma de dirigirnos a los otros, aquello que compartimos, también es un mensaje en sí mismo. La cordialidad con la que recibimos las críticas, la forma en que lo contestamos, también está siendo visto por otros. Si yo nunca contesto ninguno de los comentarios o directamente los desactivo, como a veces pasa en algunos sitios de medios,
también estoy dando un mensaje. Después yo no puedo hacer una campaña diciendo yo soy accesible y soy transparente, porque no estoy haciendo el gesto, no estoy haciendo la performance de transparencia y de gestión. Eso también significa soltar el control de la información. Digo, la diferencia en esto que les estaba mostrando del sitio de la Universidad de Oxford es que ellos toman la información, la consolidan y después la comparten. Uno se puede bajar el gráfico, se puede bajar la base de datos, se puede bajar la proyección matemática en línea. Entonces, obviamente se convierte en mi mejor amigo, más allá de que tenga o no contacto directo con la Universidad de Oxford, porque me está prestando un servicio y me está prestando un servicio confiable. A veces en los sitios, y pasa también en muchas veces en la información gubernamental, de hecho lo hemos, uno si por ejemplo compara qué pasó en España, todas las comunidades autónomas de España tenían información de contagios a partir de cada uno de los contagios y muertes de cada una de sus localidades. Entonces, rápidamente se permite saber qué pasó en una, qué pasó en otra, cuándo va para un lado, cuándo va para el otro. Nosotros eso no lo tenemos en Argentina y ya no tenemos la posibilidad de producirlo porque ya pasó. Y digamos, hemos perdido muchísima información súper valiosa del 2020 justamente porque o la teníamos y no la queríamos compartir o directamente no la teníamos. Claro que cuando yo la comparto, me expongo a la crítica, me expongo a la rectificación, pero también es cierto que esa rectificación es una corrección que se hace instantáneamente con una celeridad que no permite, ¿no? Es un poco el espíritu de Wikipedia. Wikipedia se convirtió en algo más confiable que en algunas cuestiones, porque hay un montón de gente corrigiendo y compitiendo y viendo, más allá de que también tienen algunas publicaciones controversiales. Eso no es negarlo. Pero lo cierto es que tiene billones de entradas, tiene más de 345 idiomas, y eso no hubiera sido posible sin la apertura y sin dejar, ¿no?, que eso se deje en la confianza de la inteligencia de las multitudes. Una de las cosas que nos enseñó el coronavirus es que la información nosotros no la validamos en la Argentina, la validamos afuera de la Argentina. De la misma manera, y esto también trabaja el periodismo de soluciones, cualquier problema que tengamos en nuestra localidad, ya hubo otra localidad que lo tuvo. O sea, si uno tiene un problema de una enfermedad rara, de problema de delincuencia, lo primero hay que averiguar qué otra, y no solamente en el país, en el mundo, tuvo el mismo problema, porque por ahí encuentro la solución o encuentro un socio estratégico que le permite decir, mira, esta es una ciudad de espejo, ¿no?, que está en Curitiba y en Belleville, en Córdoba, te encuentran que pueden hacer una cosa conjunta, y entonces la experiencia o el programa o la forma de graficación que usaron en otra ciudad me sirve para la mía. O sea, hay que aprovechar esta globalidad en el sentido de que nos pone en contacto con una humanidad y nos muestra que aún desde nuestra localidad que pensamos que es chiquita y que es excepcional, nos muestra conectadas con otras localidades en otras partes del mundo. Bueno, ha sido un placer contar con usted en este espacio, la verdad. Bueno, muchas gracias, Adriana, por siempre sumarte a las iniciativas del ICI y de la facultad. Eugenia, muchísimas gracias por tu participación. María José, por hacer posible este espacio. Y bueno, esperamos tener otros encuentros virtuales y esperemos también volver a la presencialidad cuando se pueda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y ahí acá la veo de nuevo a Eugenia. Gracias, Eugenia. Gracias, María José. Yo agradezco también a Mica y a Fabiana, que son quienes realmente han hecho posible este encuentro de hoy, más allá de la iniciativa que podamos haber tenido al respecto. Y bueno, institucionalmente eso para nosotros es importante.
Y gracias, estamos en contacto permanente, gracias a Eugenia, gracias a Adriana y gracias a todos los que hoy se dieron un encuentro en este espacio virtual. Gracias Meli Orquera también por toda la labor técnica. Gracias Meli por hacer Adriana. posible.